Hoy me acompaña el diputado y tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo. Diputado Castillo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros acá en Conexión GT. Es un gusto tenerlo y poderle hacer algunas preguntas directo. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Qué falló ahí? ¿Por qué no se logró pasar el presupuesto? ¿Realmente era tan malo? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que conforme vayan pasando los días, va a poder haber más tiempo para poder ir explicando algunas situaciones que en su momento creo que no era lo adecuado explicarlo porque había mucha molestia y con razón, creo que la gente tenía razón de molestarse, de estar muy presionando mucho a que se cayera ese presupuesto. Sin embargo, yo le voy a decir, desde mi perspectiva, por qué nosotros en su momento votamos por ese presupuesto. Vimos que por primera vez tenía una inversión de 20,000 millones. Nuestros presupuestos casi siempre son todo a funcionamiento y nada a inversión. Actualmente se tienen 61,000 millones solo para funcionamiento y se paga de deuda alrededor de 16,000 millones. Eso nos viene dando 77,000 millones. Y el presupuesto anterior era de 79, quiere decir que quedarían 2,000 millones solamente para inversión. Este presupuesto contaba con 20,000 millones para invertir, que creo que es lo que genera una dinámica económica que el país va a necesitar en el 2021, especialmente para reconstruir todo lo que nos destruyeron estas tormentas de fin de año. Por otro lado, siempre se ha criticado que el ejército al presupuesto de la defensa se le sube. En esta oportunidad nosotros pudimos darnos cuenta, no que nos alegremos por eso, pero se le quitó al presupuesto de la defensa, se le quitó al presupuesto de gobernación, se le quitó al presupuesto de energía y minas. Y se le subió casi 900 millones al presupuesto de educación, se le subieron alrededor de 90 millones al presupuesto de salud, se le subieron alrededor de 40 millones al presupuesto de medio ambiente. Mire lo que nos está pasando con el Motagua, tenemos que invertir en el medio ambiente. De manera macro, nosotros creímos que este era un presupuesto que se podía adaptar muy bien a la situación que vamos a vivir. Pero era un presupuesto que nacía de un supuesto, nacía de una fantasía. Es como lo que es decir, bueno, yo te voy a regalar lo que no tengo. Porque no hay ese dinero que usted me está hablando, ese dinero de inversión, no existe. Dinero que no se ha recaudado, dinero que estaba en el aire de posibles préstamos. Y precisamente ese es un tema importante porque se hablaba de 29,000 millones de deuda a través de bonos, que es la deuda más cara que puede haber. Y eso se redujo en alrededor de 6,000 millones. Se redujo para que eso se fuera a préstamos blandos. Sí se ahorraba de la propuesta inicial que mandó el gobierno a esta propuesta alrededor de 180 millones. Sin embargo, yo le quisiera decir algo. No soy yo quien para defender ese presupuesto. El presupuesto lo hizo el Ministerio de Finanzas y lo presentó al Congreso de la República el presidente Alejandro Yamatei. Nosotros no hicimos ningún presupuesto. El Congreso tiene un mandato, es aprobar, improbar o hacerle algunas modificaciones al presupuesto. Ese es el mandato. Teníamos que llegar ese día, votar, aprobarlo o improbarlo. Nosotros creímos que con las modificaciones que se hicieron se podía aprobar. Surgieron algunas cuestiones como que se le habían quitado 200 millones al combate a la desnutrición. Si eso hubiera sido así, téngalo por seguro, yo no hubiera votado por ese presupuesto. Se le quitaban 300 millones a las transferencias condicionadas. También eso no era cierto. Que se le quitaron 20 millones al Procurador de los Derechos Humanos tampoco era cierto. Solamente se le estructuró para que no suceda lo que tiene ahorita, que es una denuncia de parte de la Contraloría ante el Ministerio Público por haber agarrado su presupuesto y utilizarlo en otro periodo. Y entonces esos 120 millones que él tenía se le pusieron que podía usar 20 millones para terminar y que los empleados tuvieran su sueldo y sus prestaciones y todo lo demás. Y el resto lo pudiera usar el otro año. Nada más, no se le quitó un centavo. Sin embargo, hubo mala información. Hubo mala información. Hubo mala información en este tema del presupuesto, pero ahora nos encontramos con el presupuesto anterior. Y este presupuesto todavía va a ser evaluado por la Comisión de Finanzas, ¿sí o no? No existe ahorita ningún presupuesto. Ahorita estamos con lo que había. Con lo que había. Quien tiene que pero si hay posibles modificaciones, se van a hacer. Pero lo tiene que hacer el Ejecutivo, no el Legislativo. Es el Ejecutivo el que tiene... Es que el presupuesto es el dinero que el Ejecutivo cree que le va a servir para sacar su año de funcionamiento y de inversión. Acá solo viene a que nosotros le demos un ok o no pasa.
Pero nosotros no confeccionamos presupuestos, no es nuestra función, es función del Ejecutivo que llama a los ministros, a los directores a que le pasen el POA desde abril. Eso creo que es algo muy importante, nosotros lo aprendimos como diputados. Explíquenos qué es el POA. Es la programación, el programa de inversión de cada, el programa operativo de cada unidad. Programa operativo de administración. Programa operativo anual POA de cada unidad. Mandan desde marzo a abril, lo mandan a finanzas. Finanzas recoge todo eso y hace un primer ensayo. Y eso lo vienen discutiendo desde entonces. Ahí van los tanques de pensamiento, ahí van las asociaciones civiles, ahí van, y todos van al Ministerio de Finanzas a ver cómo está el presupuesto. Un pecado que yo debo reconocer como político que voté por este presupuesto es no haber ido desde aquel entonces, desde abril, desde mayo, a verlo. Pero muchos ciudadanos tampoco fueron. Y entonces creo que esa lección nos queda que debemos desde abril, desde mayo, y ese es mi compromiso para este año. Voy a estar desde abril y desde mayo revisando este presupuesto para que cuando venga acá, según la ley viene el 2 de septiembre, cuando venga el 2 de septiembre, entonces ya tener todos los elementos para reestructurar lo Además que fuera necesario. En esta época agarró el tema de la pandemia y todo eso cambió. Diputado, ¿cómo ve usted ya hoy, en diciembre, la ejecución, el manejo de la cosa pública en cuanto a los estados de calamidad, en cuanto al dinero que se le otorgó al Ejecutivo? ¿Está usted satisfecho con cómo se ejecutó? Definitivamente no. Nosotros le adjudicamos suficientes recursos al Ejecutivo para que hiciera el trabajo que le tocaba en medio de la pandemia y en medio de estas tormentas también, que la ayuda pudiera llegar a los más damnificados. Yo le puedo comentar, por ejemplo, que lo que ellos le llamaron el bono familia, que al principio yo no compartía que se le diera a todos los que tenían un recibo de luz menor a 200, porque la gente más vulnerable en Guatemala no tiene luz. Y luego hay muchas oficinas aquí en zona 1, zona 10, zona 15, zona 14 que consumen menos de 200, pero tienen recibo de luz. Y son empresarios que tienen sus oficinas y les llegó el bono familia, pero no les llegó a las familias más necesitadas. Creo que creo que fue una plataforma ágil porque urgía. Yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que debió haberse ido modificando. Hubo que haber cintura en el camino para que le llegara a la gente más necesitada. Hoy el reclamo es que no llegó, que hubieron préstamos, que hubo presupuesto que nosotros les autorizamos y que no fue ejecutado. La percepción de la población es que no fue ejecutado a favor de las grandes mayorías. Y eso creo que fue la gran molestia. ¿Qué opina usted, por ejemplo, del dinero que se le adjudicó al CHN? Mire, yo creo que el CHN es una institución que podría ser una institución noble si tuviera todas las herramientas, pero la ley orgánica del banco no le permite ayudar al pequeño. La ley orgánica está hecha para que presenten, igual que en cualquier banco, los grandes estados, aquellos que se presentan para adquirir un préstamo, como que si el que lo pide no lo necesitara. Piden que se tenga recursos, piden que se tenga una solvencia, y esto no, estos eran préstamos que iban para quien no tiene solvencia, para quien no podía salir adelante. Porque los delegaron en otros bancos. Y al final, al no poderlos ejecutar, mandaron a distintos bancos comerciales que realmente no era ese el fin. Al final, los que van a ganar son los bancos. Señor diputado, cuénteme, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es su balance legislativo? ¿Cuántas leyes aprobaron? ¿Cómo ve usted este primer año legislativo? No le escapa a nadie que este fue un año atípico. Creo que el hecho de haber tenido el tema de las cortes desde marzo, ahí un tema recurrente en que muchos lo veíamos de una manera, otros de otra manera, y que eso no nos permitió avanzar en la agenda. Luego nos cae la pandemia, luego nos caen estas tormentas. Eso hizo que no pudiéramos avanzar mucho. Creo que había mucha expectativa. Si hablamos, por ejemplo, de lo que la población esperaba, habiendo alrededor de 115 diputados nuevos, la población esperaba más. Pero creo que tenemos el reto, tenemos la oportunidad en lo que resta de esta legislatura para demostrar, porque vea, la credibilidad no la vamos a recuperar con la población con discursos o con palabras, la vamos a recuperar con acciones concretas, y eso creo que es lo que nos corresponde a partir de enero, al nomás venir, acciones concretas para ir legislando lo que el pueblo necesita. ¿Cómo recibió usted la noticia o la declaración del señor vicepresidente Guillermo Castillo cuando él le pide la renuncia al presidente Yamatei?
Yo creo que a nadie de los guatemaltecos nos dejó de sorprender tanto. Fíjese que cuando uno va a un cargo de elección popular, lo primero que le hacen en el registro de ciudadanos es que uno firme un acta, una declaración jurada, en la cual uno dice que voluntariamente uno se está presentando para tal puesto, que nadie lo está obligando. Así es que nadie obligó al presidente para ir con el vice y nadie obligó al vicepresidente para ir con el presidente. Fue voluntariamente, ellos firmaron su acta, llegaron, se inscribieron, hicieron campaña, ganaron. Yo no creo que no haya esos márgenes de tolerancia para que ellos se pusieran de acuerdo y que no saliera esa declaración. ¿Tiene esperanza usted de que las cosas mejoren en el Ejecutivo? Tengo esperanza, le pido a Dios que las cosas mejoren. A nadie de los guatemaltecos le conviene que el país entre en una descomposición social todavía más de lo que ya está. Ojalá que sí se compongan, pero no de palabra, no de imagen, no de conferencias, que se compongan otra vez con hechos reales, que la población ya no tenga que estar percibiendo qué es lo que está pasando, sino que la población pueda tener la certeza de que los gobernantes se han puesto a trabajar en equipo, como debe de ser presidente y vicepresidente, para beneficiar a las grandes mayorías. Vea, ahorita con estas tormentas, yo tuve la oportunidad de estar en algunas áreas en que están totalmente colapsadas las carreteras, no hay puentes, la gente literalmente no tiene que comer. Estoy seguro que si ellos dos estuvieran trabajando en equipo, ahí hubiera ya soluciones, pero obviamente hay una conflictividad hay un desgaste ahí tremendo que hace que ellos se desenfoquen de atender esa realidad que está pasando la mayoría de nuestra gente más vulnerable. Bueno, hay cosas que todavía quedan pendientes, tareas que quedan pendientes. Por ejemplo, ustedes pidieron públicamente la renuncia del ministro de Gobernación. ¿En qué se fundamentan para pedir esa renuncia? Mire, nosotros, yo voté a favor cuando fue propuesto en la sesión que fue allá en el Teatro Nacional por una de las bancadas que propuso que se le pidiera la renuncia. El Congreso no puede despedirlo, el Congreso lo más que podría en ese momento era hacer un punto resolutivo. ¿Pero en base a qué piden la renuncia? Bueno, ¿en qué me baso yo? Me baso en que el Congreso no debió arder. El Congreso debió haber sido protegido para que no entraran los personajes que entraron a quemarlo. Los policías no debieron haber sido golpeados. Los policías debieron haber tenido mejor protección, una mejor estrategia. Los manifestantes pacíficos, que hay que diferenciar a los manifestantes pacíficos que estaban en la Sexta Avenida y que fueron a la plaza, ellos no debieron haber sido agredidos, como sucedió en algunos casos. Y los que estaban en la Novena y los que quemaron, ellos debieron haber sido contenidos porque existe el argumento legal para haberlo hecho. Creo que ese mal manejo que hubo, habiendo estado él ya alrededor de 9 meses en el viceministerio, no era nuevo, aunque él tenía una semana, creo yo, pero ya tenía experiencia, además que no es un novato, es una persona que ha estado ahí. Y con lo que ocurrió, yo considero que no le voy a poner ningún calificativo a él. Por el contrario, lo que voy a decir es que hay personas con mejores capacidades que pudieron haber respondido mejor a esa crisis. Bueno, interesante. ¿Cuál es su perspectiva económica para el próximo año, ya para terminar esta plática, doctor? Mire, no me gustaría decir que es una perspectiva muy positiva, pero lo veo un poco complicado. El hecho de no tener un presupuesto, en enero vamos a entrar a la discusión de la readecuación de lo que nos mande el Ejecutivo. Va a haber una discusión nuevamente, usted lo dijo bien, ya hace muchos años que no hemos tenido presupuestos aquí que han estado financiados. Todos nuestros presupuestos han estado desfinanciados, así que hay que buscar los recursos para financiar el presupuesto. La actividad económica no se termina de reactivar, hay mucha necesidad en las personas, empresas cerraron una gran cantidad de empresas, especialmente las más pequeñas, las medianas empresas cerraron, así que no va a ser un año fácil. Pero hay algo importante, el guatemalteco siempre se ha caracterizado por salir adelante de las peores crisis. El guatemalteco siempre se ha caracterizado que aunque la situación esté difícil, sale a trabajar de madrugada, entra de noche y busca la manera. Hay algo importante, en nuestro país existe la gran mayoría, el 70% que está en la economía informal. El gobierno debe enfocarse en apoyar la economía informal porque ahí está la gran mayoría de guatemaltecos. Guatemaltecos que salen a vender temprano, que tienen la capacidad de darle empleo a otro o a uno o a dos más, pero están en la economía informal y eso va a haber que apoyarlo este año. Pero la SAT tiene intenciones de
ampliar su base tributaria y hacer que esas personas tributen. Eso también vendría a afectar, aunque es una medida que a la larga es necesaria, ¿verdad? Mire, yo siempre critico cuando dicen jalemos a la economía informal y luego le agregan para que tribute. No es así. A la economía informal hay que jalarla, pero lo que hay que darle es incentivos, hay que abrirle créditos. A la economía informal hay que abrirle oportunidades, capacitación. Cuando ellos ya estén produciendo, ellos mismos van a buscar el mecanismo para la formalidad, porque el guatemalteco es así. Entonces van a tributar. Jalemos a la economía informal para apoyarla, para que salga adelante. Y cuando ya estén fortalecidos, ellos mismos van a entrar en la formalidad. Yo creo que Guatemala tiene que apuntarle a regímenes especiales tributarios, regímenes que diferencien entre un empresario que las tiene todas, que puede ir al banco y obtener un crédito. No es lo mismo, no puede pagar la misma tasa que paga el que sale, que no tiene acceso al crédito, que no tiene oportunidades y que tiene que salir dejando de comer casi para levantar un negocio. Entonces, ese sería un compromiso que podría usted hacer como tras que convertirlo en proyecto de ley, ¿verdad? Los agricultores, no deje de ver a los agricultores. Mire, nos tuvimos 7 meses encerrados en esta pandemia, pero cuando mi esposa iba al mercado, había fruta, había verdura, habían granos básicos. ¿Por qué? Porque nuestros agricultores nunca dejaron de trabajar. Y a nuestros agricultores, me refiero al pequeño agricultor, al microagricultor que está en el campo, que no dejó de trabajar, hay que apoyarlo. Hay que darle un régimen especial para que garantizarle un precio digno para su producto, para que no dependa de las grandes corporaciones de supermercados que le pongan el precio que le dé la gana. Bueno, señor diputado, muchísimas gracias por su participación aquí en Conexión GT. Es un gusto siempre tenerlo, uno de los analistas que siempre se abre la puerta aquí a la red televisión, esta plataforma de red radio y televisión. Así que muchas gracias, señor diputado, muy amable, gracias, felices fiestas, y a ustedes, amigos, no cambien estación ni cambien de canal, seguimos en Conexión GT.